Buenas noches a todos. Eh, Iniciamos esta noche nuestro live desde Crianza y Salud de nuestro programa de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tenemos mucha actualidad en este momento en Colombia y en el mundo, y es hablar sobre los virus respiratorios, cómo prevenirlos. Para eso contamos con nuestro amigo, el doctor Jurnier Bacher. Él es neumólogo pediatra, está en Bucaramanga, es amigo de la Sociedad Colombiana de Pediatría y además fue presidente de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Buenas noches, Jur. Vamos a compartir estos 35 minutos para dar una información y conversar sobre todo esto que está pasando en cuanto a los picos respiratorios, al aumento de casos de virus y de niños enfermos en Colombia. Entonces, pues te doy la bienvenida y quisiera que arrancáramos con una pregunta rapidita, y es, ¿qué está pasando en este momento con los virus respiratorios? Lo que tenemos es COVID, tenemos sincitial. ¿Qué nos está pasando en Colombia que estamos teniendo aumento de los casos y de las complicaciones en los pacientes en pediatría? Bueno, Mauricio, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos quienes nos están oyendo y viendo. Muy importante que la Sociedad Colombiana de Pediatría se ha preocupado por hacer estos programas educativos que sirven para que los padres hagan una mejor cuidado en la salud de los niños. Precisamente un tema que está ahorita pues en mucha auge es la presentación de infecciones respiratorias. Y para responder concretamente la pregunta, pues sí, estuvimos guardados 2 años y pico, todavía hay mucha gente guardada, pero ya pues la realidad desde el año pasado, más o menos mitad del año pasado, comenzaron a volver algunos niños, pero la gran mayoría de los niños volvieron este año a los colegios. Entonces resulta que mientras estábamos en la época del COVID-19, en plena pandemia, sin decir que ya haya terminado, porque todavía se presentan bastantes casos, aunque afortunadamente la efervescencia y la disminución del COVID-19 ha sido notorio, los niños no estuvieron en contacto con los virus ya conocidos. Usted mencionaba uno de ellos, virus sincitial respiratorio, pero hay otros más, adenovirus, rinovirus, bocavirus, metaneumovirus, parainfluenza virus, influenza virus. Bueno, todos los virus que usted quiera, que ya conocemos, estaban guardaditos, los niños estaban muchos con tapabocas, los adultos también, el lavado de manos se puso mucho más exhaustivo, el distanciamiento, incluso aislamiento fue muy importante, en fin, se establecieron una cantidad de medidas que hicieron que los virus estuvieran, digamos, latentes, y cuando llegaron otra vez los niños al colegio, pues volvieron a salir los virus a los que ellos estaban acostumbrados a exponerse. Pero lamentablemente, como fueron 2 años, si ustedes han visto, la gran mayoría de los niños que llegaron ahorita a los 5 años, estuvieron 2 años, 2 años y medio, sin exponerse a los virus que normalmente estaban acostumbrados a exponerse en los colegios, en los jardines infantiles, cuando salían a sus fiesticas, a sus piñatas, etcétera. Y ahora, pues, al exponerse, les llegaron todos, digamos que así masivamente, y entonces comenzaron a verse infecciones respiratorias muy importantes, y salen una semana con uno y a la semana siguiente están con otros, y los papás están desesperados diciéndonos, doctor, pero si ya me lo vio la semana anterior, me le dio tal tratamiento, hubo alguna mejoría y otra vez recae, ¿por qué está pasando eso? Entonces, creo que hay que pensar en que como estábamos tan guardaditos, viene una cosa que se llama el fenómeno de deuda inmunológica. Es decir, les quedamos debiendo a los niños la protección que ellos adquirían cuando se exponían a los demás compañeritos, y ahora que les tocó, les llegaron todos de un solo golpe, si me perdonan la expresión. Entonces, eso ayudó. Lo otro, al estar guardados tanto tiempo, lamentablemente se perdieron muchas vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, del esquema normal, y eso hace que algunas infecciones a las que estaban protegidos indirectamente o directamente por vacunas, infecciones respiratorias, no necesariamente por virus que
que no están incluso, para los cuales no existen vacunas, porque realmente para el virus influenza y para otros virus, muy poco realmente es que hay vacunas. Entonces, la vacunación era la inmunidad natural que adquiría el niño al exponerse a otros niños. Además de eso, como tanto lavado de manos, pues ya no habían tantos bichitos por ahí, si me perdonan la expresión, y cuando llegan otra vez al colegio y comparten la colombina y la comidita y todo lo demás, y los juguetes, y ya, pues digamos que deberíamos exigir todavía y ser muy cuidadosos con el lavado de manos, pero eso uno se da cuenta que ha mermado también, y de hecho en los hospitales se han dado cuenta, ya hay muchos médicos que han aflojado lo del lavado de manos, y eso porque creen que está pasando la pandemia cuando debería ser una costumbre que se persista en el tiempo. En resumen, les quedamos debiendo a los niños muchas protecciones y pues ahora que les tocó, que les llegaron todos los gérmenes de una sola, pues ha sido muy difícil. Entonces, si miramos las estadísticas en el boletín epidemiológico semanal que saca el Instituto Nacional de Salud, más o menos el 50 o 60% de las infecciones respiratorias en este momento están siendo producidas por virus sincicial respiratorio. Un grupito más por el virus adenovirus, ese que produjo en estos días una epidemia de conjuntivitis, con faringitis y mucha fiebre, ese es adenovirus. Y ahora estábamos hablando con el doctor Mauricio que hay en estos días un virus, posiblemente un parainfluenza virus, que ha producido una laringitis, afonía o difonía, una tos seca muy molesta y duran tosiendo 10, 15 días y les está dando a personas que usualmente no les daba antes, que era muy raro que les diera, adolescentes o niños mayores de 5 años que pues dejaron también de exponerse un tiempo a estas infecciones y pues les tocó llegar a esta época en donde lamentablemente pues los otros virus que estaban guardaditos están haciendo de las suyas. O sea que sin duda esta memoria inmunológica y este encierro por 2 años, no solamente estamos teniendo problemas con aumento de la circulación de los virus, sino que además nuestros niños están quedando desprotegidos. O sea que en este momento apenas estamos como otra vez entrando en contacto, o ellos están entrando en contacto, y bueno, y de pronto seguramente todos, hasta los adultos, en contacto sí, con todos esos virus que se mantuvieron como en una meseta ahí, en stand-by durante estos 2 años de pandemia. Y eso hace que de alguna manera los niños se enfermen y se reenfermen. O sea, creo que al final lo importante sería ver cómo podemos hacer para empezar a disminuir el impacto de estos virus como tal. No sé qué crees tú en cuanto a eso. Pues la verdad es cierto lo que usted está mencionando y lo interpretó claramente. O sea, los niños y los adultos no estábamos expuestos durante época de confinamiento, entre comillas, como se llamó, a una cantidad de virus, bacterias y otros gérmenes. Y pues ahora que nos volvimos a exponer a ellos, pues eso es lo que se ha llamado la deuda inmunológica, que es una teoría que creo que tiene mucho sentido, porque es apenas obvio que si uno se exponía a infecciones naturalmente adquiridas y eran repetitivas, pues alguna defensa se lograba por sí mismo el organismo. Y los niños pequeños que estaban en su entrenamiento inmunológico, al no estar expuestos a estos gérmenes en los cuales estaban normalmente habituados a exponerse en los colegios o en los jardines, pues llegaron y les tocaron todo de una vez. Entonces eso ha sido demasiado pues angustiante y preocupante. ¿Y qué hacer para ello? Pues a mí a veces cuando llegan a decirme, doctor, ¿y será entonces que no llevamos a los niños al colegio como estábamos acostumbrados? Pues yo creo que habrá una pequeña, pero muy pequeña población de niños a los que no les convendría volverse a exponer un tiempo, pero la generalidad y el consejo es que sigan acostumbrando de nuevo al sistema inmunológico a que tiene que retarse. Si a uno no lo retan con digamos, que los virus salvajes, los virus que están en la comunidad, que lo infectan a uno y uno desarrolla su propio sistema inmune para aprender a defenderse para cuando lleguen las otras infecciones. Pero también entonces eso es lo que hacen algunas vacunas. Se le coloca digamos que la partícula del virus o la bacteria a la que uno quiere defenderse y entonces se crea inmunidad
pasiva, que es, digamos, que adquirida mediante la vacunación, versus la inmunidad activa, que es la que uno adquiere cuando se expone directamente a la infección en la comunidad. Entonces, la vacuna puede ser otra cosa. Definitivamente tenemos que seguir lavándonos las manos. Yo lo que les digo es, pues lo que hay que hacer es que uno tiene que cortar el ciclo diciéndoles que cuando llega un niño que está con síntomas respiratorios o un adulto, pues no vayan al colegio esos días o procuren mantenerse con distanciamiento, eso lo aprendimos en la pandemia, o mantengan el tapabocas para tratar de disminuir el número de contagios. Pero también otros autores están diciendo, pues tenemos que retarlos para que otra vez comiencen a desarrollar su sistema inmunológico. Lo que pasa es que hemos tenido comportamientos tan atípicos que a veces uno no sabe qué responderles a los padres que llegan, doctor, y otra vez, pero ¿por qué, doctor? Si yo lo he cuidado muchísimo. Pues lamentablemente la carga de antígenos o de virus que producen la infección en este momento es tal que hacen que los niños a veces crucen las infecciones, y si una semana tenían por virus sincitial respiratorio, la otra semana hacen por adenovirus y la otra hacen por influenza virus, etcétera. Y peor aún, hay niños que les ha ido muy mal porque ha habido coinfecciones, es decir, varios virus al mismo tiempo produciendo una infección. Por eso hemos tenido infecciones atípicas, hemos tenido resfriados de más de 10 días sin que sean sinusitis, hemos tenido laringitis de 2 semanas, hemos tenido pacientes con conjuntivitis de 1 y 2 semanas, hemos tenido complicaciones propias de las enfermedades virales, otitis, sinusitis. Además de eso, algunos niños han hecho neumonías importantes porque un porcentaje de virus son energizantes, es decir, disminuyen las defensas y las bacterias se aprovechan y también hacen de las suyas. Y además de eso, también se ha demostrado hoy día que la coinfección entre un virus y una bacteria puede complicar el cuadro de infección de un niño que hace una infección respiratoria. Entonces, no está fácil, pero la idea es que tenemos que tener medidas de protección y sin embargo tenemos que buscar exponerlo. No sé, suena paradójico y suena como contradictorio decirlo, pero es como hay que hacerlo. Yo no sé si todos estén de acuerdo con lo que les estoy exponiendo, pero en general el consenso es, toca retarlos, y los que tienen factores de riesgo, pues a esos hay que cuidarlos más. ¿Cuáles son los niños de factores de riesgo? Los que tienen inmunocompromiso, cualquiera que sea la causa, algunas enfermedades renales crónicas, por ejemplo, los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, o algunos pacientes con enfermedades en las que es necesario darles medicamentos inmunosupresores, los niños prematuros y que están saliendo de su prematurez, hay que cuidarlo muchísimo las infecciones respiratorias porque ellos definitivamente tienen muchas desventajas y si hacen una infección respiratoria aguda y sobre todo una bronquiolitis o una neumonía, pues les va a ir mucho peor. Los pacientes asmáticos mal controlados también les puede ir muy mal. Entonces, uno tiene que mirar y sopesar el riesgo-beneficio. Si es un niño que en general ha sido inmunocompetente, es decir, que su sistema inmunológico ha funcionado en términos generales bien, pues que se exponga a los retos no es malo, pero si es un niño que tiene esos factores de riesgo, varios de los que acabo de mencionar, es mejor cuidarlos más y tratar de aislarlos un poquito más y seguir promoviendo buena nutrición, buena vacunación, el lavado de manos, uso de tapabocas, aislamiento en casos necesarios y bueno, estar muy pendiente de que si hay verdaderas epidemias en los colegios, se sea muy racional y digamos que ese sentido social de decir, no, yo no mando al niño porque me va a contaminar un grupo grande de compañeritos y pues tenemos que también evitar que vivan todo el tiempo en este círculo vicioso. Pero de alguna manera se van a seguir exponiendo. No es fácil decir, es que aquí cortamos y les pasó a todos, ¿no? Y no es fácil decir, guarden a todos los niños otra vez, ¿no? Ya bien sabemos y lo hemos discutido en otras instancias, todos los problemas adicionales que generó el hecho de mantener los niños en aislamiento, ¿no?
Y es que no solamente compensar la parte respiratoria, sino todo lo que desencadenó en la parte social, en la parte neurológica, el uso de tapabocas, el distanciamiento, no estar en los colegios todo el tiempo, pero que hoy en día la gente se preocupa mucho. A mí muchas veces me llaman del colegio, ¿qué hacemos? Es que hay 10 adolescentes enfermos, que vengan, que no vengan. Entonces, ahora que tú hablas de eso, es como esa dualidad, pues si está en la fase aguda, febril y todo eso, bueno, puede quedarse en casa, pero sabemos que le va a demorar la gripa 10, 12, 14 días. Después del día 3 o 4, muy seguramente podrán ir al colegio y tal vez resguardar los que tengan situaciones especiales de acuerdo a criterio de pediatría o de neumología pediátrica, que creo que es lo más importante en cuanto a esto. Había una pregunta por acá y es, ¿cuántas vacunas tenemos para los virus en Colombia? O sea, ¿cuáles debemos usar? ¿Cuáles recomiendas tú? Si nos sirven unas para la otra. ¿Qué hacemos en cuanto a vacunas para virus? ¿O qué tenemos nuevo o qué podemos hacer en Colombia? Pues realmente la vacuna tradicionalmente conocida en Colombia para virus es la vacuna contra el virus influenza. Se recomienda aplicar la primera dosis en los niños a los 6 meses de edad y el refuerzo a los 7 meses de edad. Y después, de ahí en adelante, hasta los 5 años, en algunos sitios recomiendan aplicarla anualmente. Y los adultos y nosotros, trabajadores en salud y poblaciones de riesgo, no hay duda que tienen que aplicarse la vacuna anualmente. ¿Por qué anualmente? Porque el virus influenza es un virus que muta y año a año cambia sus determinantes antigénicos, es decir, él no es el mismo virus todos los años, por eso se requiere que se haga una vacuna anualmente. Existe ahora también la vacuna contra el COVID y no hay duda que tenemos que seguirla promoviendo. Es posible que la vacuna del COVID vaya a llegar a quedarse entre nosotros dentro de un esquema de inmunizaciones, como la misma del influenza virus, porque es un virus que está mutando y entonces habrá que anticipar y predecir cuál es el virus que va a estar circulando, cuál variante antigénica del virus va a estar circulando y se aplica también anualmente. Ahorita en Colombia todavía se sigue promoviendo la aplicación de la vacuna Sinovac en los niños desde los 3 años. En Estados Unidos y en otros países se están aplicándola en los niños desde los 6 meses, pero con Pfizer, también en algunos sitios con Sinovac. Y hay otras vacunas que protegen no contra infecciones respiratorias producidas por virus, sino producidas por bacterias. Por ejemplo, la difteria, la pertussis, y que va unida a la de tétanos, que es la DPT, pues tiene contra la difteria, que es una amigdalitis severa producida por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria, y pues protege contra ella. Y ahí va unida a la de toferina, que también va a proteger contra, esa es otra bacteria que produce una infección muy seria, con una tos muy severa y complicaciones que son indeseables. Existe la vacuna contra el neumococo, que es una de las bacterias más importantes produciendo neumonías bacterianas en la comunidad. Y bueno, eso se podría decir con respecto a las vacunas que causan infecciones respiratorias. Lamentablemente son muy poquitas las vacunas contra los virus que tradicionalmente comprometen a nuestros niños. Por ejemplo, no hay todavía una vacuna que se pueda recomendar contra el virus sincitial respiratorio. Y esa vacuna está ya en fase experimental muy avanzada, pero sí se está aplicando, por ejemplo, una vacuna a la mujer embarazada en algunos sitios y posiblemente ya va a ser una costumbre que se vaya a promocionar para que la mamá le pase al recién nacido anticuerpos y proteja contra ese virus que, como ya les dije hace un rato, es el que produce más infecciones respiratorias en los niños lactantes menores e incluso en los recién nacidos. ¿Hay vacuna contra el virus para influenza? No hay. ¿Vacuna contra el virus adenovirus? No hay. ¿Vacuna contra neumovirus? No hay. ¿Vacuna contra bocavirus? No hay. ¿Vacuna contra rinovirus, que es el del resfriado común? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque son virus que tienen muchas partículas, lo que se llaman determinantes antigénicos, y entonces muchos subtipos
y entonces es muy difícil hacer vacunas contra ellos, y por eso la vacuna es la inmunidad natural que se adquiere en la comunidad. Y por eso, de alguna manera, decía yo que sonaba un poco contradictorio y dual, como dijo Mauricio, el decir que hay que llevar a los niños a los colegios y a los jardines, y que a mí cuando me preguntan les digo que inicialmente pues es un mal necesario, pero que tienen más beneficios que problemas, aunque ahorita pues ha sido muy complejo, pero ya entenderán por qué estamos mencionándolo, ¿no? Porque si los dejamos guardados otra vez, pues va a ser peor. O sea, que al final tenemos pocas vacunas y tenemos que compensar con el contacto de los pacientes, sin duda, a los virus, y empezar a hacer su respuesta inmunológica que se nos quedó como atrasada en estos 2 años, más sin duda la vacunación que aprovecho para retomar y insistir en que tenemos que vacunarnos no solo con influenza, sino también con coronavirus, que nuestras coberturas de vacunas han estado bajas en cuanto a coronavirus. Y aprovecho que la pregunta, y cuando hablaste de la vacunación en mayores de 6 meses que tenemos en Colombia, no está aprobado todavía, pero en Europa y en Estados Unidos se usan vacunas de Pfizer y de Moderna para niños mayores de 6 meses ya contra coronavirus. Esperamos nosotros tenerla un poco o en un tiempo prudente. Lo que pasa es que nos cuesta un poco trabajo porque no tenemos coberturas con las que tenemos, entonces nos cuesta seguir introduciendo vacunas si la gente no se está vacunando como tal. Así que aprovecho la invitación a que la gente se vacune, asista, se ponga influenza, se ponga coronavirus, y bueno, ojalá en un tiempo no lejano tengamos virus sincitial respiratorio, que es un virus que nos hace mucho daño en los niños pequeños, sin duda alguna. Por acá tenía una pregunta, y es ¿qué hacemos entonces? Pero antes de que les dé, si se usan, tenemos algo para mejorar la respuesta, que si las vitaminas, que los estimulantes inmunológicos para que los niños no se infecten con estos virus de alguna manera, y tratar de que estén lo más posible sanos. Bueno, esa es una pregunta bien compleja y sobre la que hay muchas controversias, porque definitivamente hay una serie de mitos que han mostrado que no sirven. La vitamina C, por ejemplo, sabe muy rico, la que venden comercialmente, y yo les digo a los padres, bueno, si ustedes le quieren dar vitamina C a los niños, pues una gran cantidad de alimentos tienen vitamina C, desde las frutas, la guayaba, la manzana, la pera, la mandarina, la naranja, cualquiera de estas, algunas de las acelgas, las espinacas también tienen vitamina C, y otra serie de frutas y estos plantas que he mencionado. Entonces, verduras que he mencionado. Entonces, si uno quiere dar vitaminas, pues es mejor darlas naturalmente y no esas vitaminas artificiales. La verdad, con vitamina C no se ha demostrado que proteja contra el resfriado común. Son más mitos que verdades. Cuando uno busca evidencia, no las encuentra. Hay hoy día, pues, tendencia que algunos oligoelementos, como el zinc, por ejemplo, que puedan ayudar a modular un poquito y a proteger los epitelios gastrointestinales, los epitelios respiratorios, y entonces cuando se presenta una infección, ya sea por un virus o por una bacteria, pues posiblemente estaría en mayor condición regenerativa el epitelio respiratorio o el epitelio gastrointestinal, y pues con zinc de pronto hay un poquitico de esperanzas, digamos que tampoco se acepta rutinariamente, pero hay que considerarlo como protector de alguna manera, o como regenerador epitelial, podría uno decirlo así. También referente a los inmunoestimulantes, que hay muchos, desde sintéticos hasta algunos que son de lisados bacterianos, quizá por ahí sí la cosa está ganando fuerza, y sobre todo los lisados bacterianos, en donde se ha demostrado que hace que el sistema inmunológico desarrolle algunas, digamos que, mecanismos por los cuales se producen una serie de citoquinas y serie de sustancias que hacen que cuando se exponga a una infección, los fagocitos, es decir, las células que se encargan de
de modular la respuesta del virus o la bacteria, puedan llegar más fácilmente al sitio y puedan defender mejor a la persona contra la infección. En términos sencillos, no quiero complicarles, porque eso es, digamos que desde el punto de vista inmunológico tiene pues una gran cantidad de mecanismos, se llaman citoquinas, mecanismos proinflamatorios, antiinflamatorios, que podrían ayudar. Sin embargo, todavía no se acepta que sean todos los inmunomoduladores. Hay algunos que tienen más ventajas que otros. No me voy a poner a dar marcas aquí, comerciales, ni más faltaba, pero pueden consultarle a sus pediatras o médicos amigos, que ellos le podrán orientar sobre las evidencias que hoy día se están obteniendo, porque nosotros somos muy dados a trabajar con las mejores evidencias posibles, de tal manera que realmente se hagan las cosas con sentido y no porque tengamos presión de que esto sí funciona y realmente no sea tan cierto. Hay algunos inmunoestimulantes basados en homeopatía que también parecieran estar teniendo algunos mecanismos por la misma vía que se logran con medicamentos alopáticos y que podrían de alguna manera considerarse. Hay que ser muy racionales. No quiere decir que a todos los niños hay que estarle dando estas sustancias, porque hay que mencionar que un niño normalmente podría tener entre 6 y 10 episodios de infección respiratoria aguda al año. Normalmente. Lo resalto y lo pongo entre comillas porque los papás se desesperan. Y claro está que ahorita estamos teniendo niños con 20 episodios y más al año, porque están haciendo cada semana y cada 15 días problemas de infecciones, no solamente respiratorias, sino también gastrointestinales, por ejemplo. Pero por ahí va la cosa. Es decir, en resumen, las vitaminas en general, con una buena nutrición, no tendría uno que darse suplementos vitamínicos para tratar de evitar que se produzcan infecciones respiratorias, porque realmente no hay una evidencia suficiente. Con el zinc existen algunas esperanzas de que por su labor regenerativa de epitelios respiratorios, gastrointestinales, pueda ser la vía de protección de alguna manera contra infecciones. Y los inmunoestimulantes, que ya mencionaba, no todos han mostrado ser tan eficaces, pues podría tener, y por ahí sí va el camino de protección de los pacientes para que disminuya la carga de presentación de infecciones. Hay una costumbre que hay que tratar de desvirtuar, respetando lo que piensen algunos colegas, y es que les colocan inmunoglobulinas inyectadas a los pacientes, y resulta que si no demuestra uno que hay una inmunodeficiencia en la que hay disminución de las inmunoglobulinas, no tiene sentido estarle colocando inmunoglobulinas inyectadas más encima a los pacientes. Yo no, tampoco, hay cosas que se hacen, que factores de transferencia y una serie de sustancias que tampoco han demostrado la suficiente evidencia y por lo tanto no las recomendamos consuetudinariamente y pues no creemos que haya que someter a las personas a un gasto económico que a veces es oneroso y que realmente no va a cambiar la evolución natural de estas infecciones que se están presentando en los niños por todos los motivos que hemos mencionado anteriormente. Alguien nos preguntaba, Yur, que entonces, después de lo que hemos hablado de vacunas, sin duda en este momento deberíamos vacunarnos todos contra influenza y contra coronavirus, los que estamos pendientes o la gente que está pendiente de los refuerzos. Entonces, o solamente a los niños o los adolescentes o también los adultos o solo el personal de salud. Yo creo que la vacuna contra el coronavirus debe ser universal en este momento. Lamentablemente, y digo lamentablemente, hay muchos padres todavía y muchos grupos antivacunas y muchos padres que tienen información o que viven anécdotas del compadre y que de pronto relacionan que a X persona no le fue bien con la vacunación y entonces pues no lo han hecho, pero la verdad
la mayoría de los vacunados es a los que mejor les ha ido. Así pretendan los antivacunas mostrar que no es cierto que los casos de mayor severidad que todavía hay por ahí en las UCIs son de pacientes vacunados o no vacunados. Realmente sí se ha demostrado que a los que le está yendo mal en este momento, a los que no se han vacunado. Eso está claro. El impacto de la vacunación se está viendo. Ustedes, si nosotros miramos las curvas epidemiológicas en todo el mundo, hay una clara representación de los beneficios que se obtuvieron después de las vacunaciones. Y no solamente hablando de coronavirus, sino de cualquier enfermedad que aparece y cuando hay, ya sale una vacuna aprobada y demostrada, pues se encuentran los beneficios. Y la vacuna de influenza, realmente a pesar de que en nuestro país se aplica en edades extremas, digamos que rutinariamente, y se aplica en la gestación, debería aplicarse universalmente. Y hoy día, en este momento en que estamos con estas epidemias de los virus que estaban, entre comillas, guardados, pues yo creo que debemos protegernos. Y la gran mayoría de los pacientes vacunados les va bien. No hay ninguna medicación inocua, no hay ningún biológico inocuo, pero en medicina hay una cosa muy importante que nosotros le insistimos a los padres y es el balance riesgo-beneficio. Cuando nosotros utilizamos un medicamento, una vacuna o una conducta o una recomendación, siempre lo hacemos sopesando que el beneficio sea muchísimo mayor al riesgo. Hay un grupo pequeño que desarrollan eventos secundarios que uno no esperaba y pues por eso se hace seguimiento siempre a los tratamientos que se dan, ya sea con antibióticos, ya sea con inhaladores, ya sea con vacunas o cualquier otro tipo de intervención que uno haga, de farmacológica o no farmacológica. No hay ninguna conducta que sea 100% inocua, pero nosotros trabajamos con el balance riesgo-beneficio y siempre con la intención de antes que nada no hacer daño, ¿no? El famoso precepto de primum non nocere, ¿sí? Que creo que nos sigue rigiendo en todo momento. Nos preguntan aquí en cuanto a vacunas también, y es si vacunarnos con influenza y coronavirus hace que de alguna manera tengamos algún tipo de cruces con otros de estos virus que estamos teniendo y que de pronto se demuestre que también tengamos algo de cobertura o de protección contra otros virus que no están incluidas en estas dos vacunas. Pues existe lo que se llama inmunidad cruzada, pero yo no he leído, no he revisado tampoco, y tengo que ser honesto en decir que no he leído y no he revisado si la combinación de estas dos vacunas generan reacción cruzada y de alguna manera protección. Pero en general, ¿qué es lo de reacción cruzada? Unas veces uno vacuna contra una cosa y termina protegiendo contra otras cosas porque se producen algunos anticuerpos que pueden de alguna manera atenuar las infecciones por otros gérmenes diferentes a los que están incluidos en la vacuna. Por eso el plan ampliado de inmunizaciones que lo que hace es estimular el sistema inmunológico y obviamente pues tenemos vacunas específicas contra el germen al cual está involucrado en la vacuna, pero podría haber protección cruzada indirectamente contra otros gérmenes que no están incluidos en esa vacuna. Y así funcionan algunas vacunas, pero no sabría decir honestamente si coronavirus e influenza virus tienen esa propiedad contra estas infecciones que estamos viendo en este momento. Por sentido común uno diría que de alguna manera algo protege, porque finalmente se está retando al sistema inmunológico con antígenos, es decir, con partículas de virus que hacen que se desarrollen anticuerpos y no necesariamente tienen que ser anticuerpos específicos contra los gérmenes que están contenidos en las vacunas. Sin embargo, es obvio que pues la pretensión de una vacuna es proteger contra lo que está incluido dentro de la vacuna, ¿no? Y al final yo creo que en la medida en que nos vayamos protegiendo y teniendo cobertura con las vacunas que tenemos, pues sin duda que vamos estrechando un poco la posibilidad de que tengamos otras complicaciones por bacterias, como decías tú al comienzo, neumococo, hemófilos, que complican a nuestros niños, que arrancan con un cuadro viral y que de alguna manera terminan complicándose con cuadros bacterianos. Alguien nos preguntaba sobre qué medidas hay que tomar en la casa cuando tenemos algún niño con síntomas respiratorios y qué podemos hacer para que no empeore y no se nos complique si tenemos alguna posibilidad en casa
para prevenir y no tener que ir a hospital y que no se nos complique llegando a cuadros un poco más severos? En términos generales, es muy claro que tenemos que abstenernos al máximo de automedicar, sobre todo antibióticos. Es que los antibióticos no es para tratar la fiebre, porque la persona dice, no, es que el doctor tiene una fiebre, lleva 3 días, 4 días con fiebre. Eso puede ser un virus, y los virus que estamos viendo en este momento, si hay algo que nos han hecho variar es que nosotros decíamos, no, las fiebres, usualmente los cuadros virales duran 3 días. No, ahora hemos tenido virus que 7 días, y la gente ya desesperada con toda la razón, y uno le revisa los oídos, le revisa la garganta, mira que no está respirando mal, que no tiene dificultad para respirar, no le siente ninguna complicación auscultatoria. Esos niños que no están respirando más rápido de lo normal, no se les hunde el pecho, es decir, lo que llamamos tiraje, y uno dice, no, aguantemos un poquito, pero démosles muchos líquidos para evitar que se deshidraten, démosles antipiréticos. El más utilizado por nosotros es el acetaminofén, con las dosis según el peso del niño. En algunos casos reforzamos con ibuprofeno, pero no es el medicamento que utilizamos de primera línea, es una buena opción, pero tenemos que también saber dosificarlos. Ningún medicamento es inocuo. El acetaminofén, que se utiliza tan fácilmente en muchos sitios, incluso puede producir problemas más serios que otros medicamentos que a los que les tenemos más temor. ¿Por qué lo digo? El acetaminofén mal empleado y a dosis muy altas puede lesionar el hígado, y lesiones en el hígado que son irreversibles. Entonces, yo no estoy diciendo eso para atemorizarlos, sino simplemente para mencionar que consulten con su médico de confianza para que les diga cuál es la dosis que le deben dar a su niño del antipirético, cuál antipirético escoger, que les den las indicaciones de los líquidos que deben darles en la casa, que les fraccionemos la alimentación, que lo mantengamos un poquito retirados de los demás para evitar contagiar a los demás miembros de la familia, que sigamos en esos casos promoviendo el lavado de las manos, y de pronto ahí sí la losita o las cosas con que está jugando el niño o en donde le están sirviendo los alimentos, pues que se las mantengamos separadas, porque los fomites, es decir, que uno coge con las manos la cuchara, el plato, el vaso, ahí se pueden pegar en las manos, de las manos que uno se pasa la nariz, pasa el vaso, pasa la cuchara, y ahí se pegan los virus, y de ahí es que se logra el contagio. Entonces, esas cositas elementales funcionan en la casa. ¿Y qué hacer para evitar que se complique? No sabemos cuál se va a complicar, pero la gran mayoría de las veces no se complican, sino muy poquitos casos. Entonces, ¿qué tiene uno que mirar? Que el niño deje de comer, definitivamente está vomitando mucho, no recibe ni siquiera líquido, o si es un lactante no recibe seno, ¿sí? O que el niño empiece a respirar muy rápido. Un niño de meses, es decir, un niño menor de 2 meses, no debe respirar más de 60 respiraciones por minuto. Un niño hasta 1 año no debe respirar más de 50 respiraciones por minuto. Un niño hasta los 5 años no debe respirar más de 40 respiraciones por minuto. Y de ahí ya un adolescente no debería respirar más de 25 respiraciones por minuto más o menos. Si el niño tiene la respiración muy acelerada, quiere decir, eso se llama taquipnea, y eso quiere decir que ese niño puede tener un problema respiratorio importante. O si el niño se le hunde abajo de las costillas, que se llama tiraje subcostal, o entre las costillas, o aquí arriba, encima del huequito que hay aquí debajo del cuello y arriba del esternón, eso se llama tiraje, y eso habla de problema serio, de una enfermedad respiratoria importante. Si le sienten sonidos anormales, un niño que hace como la tos de perro y que le notan un sonido como que al tomar aire y que lo ven con dificultad, se llama estridor, y eso es una urgencia para ir corriendo, porque quiere decir que tiene obstrucción de la vía aérea superior. O un niño al que le sienten chillarle el pecho, que le sienten silbido, o que en la costa dicen está apretado, está apretado, y ese niño tiene un problema que vale la pena que sea revisado. Entonces, esas cosas también que son no farmacológicas las deben conocer en la casa para que acudan oportunamente al servicio de urgencias. Pero la gran mayoría, con buena cantidad de líquidos, fraccionándole la alimentación, es decir, dando menos cantidad pero más veces, dándole el antipirético adecuado, y abstenernos de dar antibióticos si no es formulado por su médico,
y, por ejemplo, para una otitis, para una amigdalitis importante, para una sinusitis. Entonces, la mayoría de los niños salen bien. Nos preguntaban por acá, Yur, ¿qué opinas de lo que andamos viendo? Igual seguro que tú también lo has visto, es estas combinaciones para manejar la fiebre de acetaminofén con ibuprofeno intercalados, como que cada 3, 4 horas le den o acetaminofén o ibuprofeno, o primero acetaminofén y si no baja la fiebre rápidamente, ibuprofeno enseguida. ¿Qué opinión tienes tú en cuanto a mezclarlos o alternarlos o uno u otro? Bueno, esas son, digamos que son escuelas, pero lo ideal es que utilicemos solo una molécula. Usualmente la mayoría de los niños salen bien con acetaminofén y en algunos casos lo que uno hace es dar el acetaminofén y una media hora después de dar el acetaminofén hacer lo que llamamos los medios físicos antitérmicos o para disminuir la fiebre, darle un baño con agua a temperatura normal media hora después. ¿Por qué? Porque ya el antipirético ha comenzado a hacer su efecto y entonces se hace el bañito y entonces ayuda a bajar más la temperatura. Porque a veces lo que hacemos es al revés. Le damos el baño, eso produce una bajada y después el rebote nuevamente de la temperatura. Y eso es lo que más molesta. El rebote y el escalofrío es lo que molesta más a los niños. Combinar, la verdad, digamos que no es que esté pautado, que uno lo vea pautado, combinar con ibuprofeno, pero en algunos casos sí se recomienda que si se da la acetaminofén cada 4 a 6 horas a la dosis que ya conocemos que se pueden dar y el paciente no mejora la temperatura, pues habría que revisar que no haya alguna enfermedad importante que esté causándole esa elevación tan sostenida de la temperatura y que si buscamos darle un alivio, sobre todo cuando la fiebre sobrepasa 38 grados y medio, porque es que la fiebre de 38 grados y medio en adelante es la que es más intolerable, la que produce más síntomas molestos. Y ahí sí uno podría recomendar dar cada 6 horas o cada 8 horas el ibuprofeno, pero no es una conducta rutinaria. Hay otros antipiréticos como el nimesulide que hay que poner cuidado porque eso se llaman antiinflamatorios no esteroideos, AINES, tienen de pronto riesgos en pacientes que tienen susceptibilidad para hacer daño renal, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces nos preocupa que utilicemos indiscriminadamente estos medicamentos y pongamos mucho cuidado porque los famosos antigripales, entre comillas antigripales, que no hay ningún antigripal, lo que pasa es que es una mezcla de medicamentos. Le mezclan un antihistamínico con un antipirético y a veces le colocan un mucolítico, un expectorante y resulta que de entonces la persona no sabe que le está dando el antigripal que tiene acetaminofén o ibuprofeno y por separado le está dando solo el antipirético, ya sea ibuprofeno o acetaminofén, y ahí es cuando podemos generar toxicidad y producir daño hepático o daño renal, que son los dos órganos que más se podrían comprometer por el abuso de los antipiréticos o de los antiinflamatorios antipiréticos que estamos mencionando. Y en algunos casos, en urgencias, les colocan es una dosis inyectable de dipirona. Con la dipirona había muchas controversias por la posible mielotoxicidad, pero realmente se utiliza una dosis única, conocida, manejada con seguridad en pediatría y se aceptan los servicios de urgencias no rutinariamente. Yo no sé si usted como pediatra también de amplia experiencia, Mauricio, y en diferentes escuelas, nosotros estamos en universidades de la costa, Universidad Estatal de Santander, etcétera, enseñando, tengan alguna pauta en ese sentido, sí, pero es lo que yo les pido. Que tenemos como diferentes, lo que tú decías, los utilizan unos más, pero yo comparto contigo en que uno utiliza uno o utiliza el otro. Yo creo que al final los papás lo que más los angustia es la temperatura alta y yo creo que lo que hay que dar es pautas de cuánto tiempo demora el medicamento en actuar, porque seguramente como papá quiere que tú le dejes el medicamento y la fiebre caiga a 36 y eso seguramente en las primeras 48 horas no va a pasar. Yo creo que sin duda pacientes puntuales o de acuerdo a cada caso podríamos utilizar uno o el otro, pero creo que idealmente quedarnos con uno solo y no estar utilizando dos medicamentos a la vez
en cuanto al manejo de la fiebre. Y hay dos cosas adicionales que me gustaría decir. El temor de los papás es la convulsión por la fiebre. Resulta que los niños que convulsionan con fiebre tienen una susceptibilidad individual genéticamente determinada. Es decir, son un grupito muy pequeño de niños y en donde generalmente ha existido alguien en la familia, el papá o el primo o alguien de la familia que convulsionó con fiebre, y no es en el momento que está la temperatura más alta que el niño convulsiona, es en el momento en que la temperatura está empezando a subir. Entonces, si el niño usualmente después de 38,5 no convulsionó, ese niño posiblemente no tiene susceptibilidad individual para convulsionar, y es en el momento en que está empezando a subir la temperatura en que generalmente se produce la convulsión. Y lo otro en eso es que también a veces los papás confunden el escalofrío de la temperatura alta con convulsiones, y eso los pone un poco más en angustia y en alerta de llegar a las urgencias y a una atención un poco más desesperada o manejo de medicamentos, de lo que toque en el momento, buscando disminuir la temperatura como tal. Y lo otro que quería decir con respecto a la fiebre, pues muchas de las infecciones respiratorias, que es el tema de hoy, producen fiebre, es que la fiebre es un mecanismo de defensa. Así es. ¿Sí? Y entonces nosotros no tenemos que yugularla completamente, porque es que cuando se produce la fiebre, el organismo está produciendo una serie de sustancias, citoquinas, etcétera, que van a hacer que se proteja contra la infección, porque se generan una cantidad de sustancias que van digamos que a delimitar o van a controlar el germen que está produciendo la infección. Entonces, no tenemos que yugular 100% la fiebre. Yo creo que en eso necesitamos como mucho de explicación, de apoyar a los papás, de estar ahí para ellos. Creo que siempre educación, como les digo yo a mis residentes, esto del antibiótico enseguida, porque ya tiene 2 días de fiebre, ¿no? Hay que explicarle que los cuadros virales son así, que va a tener tantos días de fiebre y que seguramente eso hace que la gente se tranquilice más. Pero si tenemos la duda, y eso entra a la duda como cuando entramos a la duda de las vacunas, si la mamá le pregunta, doctor, ¿no necesita antibiótico? Porque eso hace mucho de la vida diaria de nosotros. Y tú empiezas, bueno, tal vez pues dejemos y terminamos la consulta. Sin duda que cuando generamos esa duda, la mamá dice, bueno, de pronto sí necesita antibiótico, el doctor no. Pero creo que al final parte mucho de la educación. Creo que nuestro trabajo tiene que ser mucho educarlos y acompañarlos. Y bueno, en los casos que se amerite, sin duda que vamos a tener que usarlo. Y en los casos que no, pues no usarlo sin ningún tipo de miedo, y brindarle toda esa confianza al paciente que estamos manejando. Bueno, en aras del tiempo tengo las 2 últimas preguntitas como para que vayamos cerrando, Yur. Una que me parece muy interesante, y es aquel paciente que en los menores de 2 años empieza a tener cuadros sibilantes. Nos preguntan si muchos cuadros sibilantes antes de los 2 años ya es diagnóstico de asma, o si está relacionado con algunos virus como tal. Esto tiene mucha tela que cortar, pero cada día aceptamos más que en los menores de 2 años que presentan episodios repetitivos de sonidos en el pecho, sibilancia, roncos, que están apretados, es decir, que presentan síntomas broncoobstructivos, esos niños pueden ser asmáticos. Entonces, hay algunas pautas que nos hacen pensar que lo pueden ser. Por ejemplo, si uno de sus padres es asmático o fue asmático en su niñez, es la probabilidad de que el niño sea asmático es mayor. Si hay antecedentes de que el niño ha tenido brotecitos en la piel, en los más pequeñitos, en los cacheticos, digámoslo así, o en el área del pañal, otros en el cuello, en los pliegues de los brazos o en los pliegues atrás de las piernas, es posible que eso se llaman estigmas atópicos de la piel y hacen que uno sospeche que ese niño pueda ser asmático. Y hay algunos virus, por ejemplo, los rinovirus hoy día, que nosotros no le poníamos mucho cuidado porque pues sí, un resfriadito y ya el malestar 3, 4 días y pasaba, pues es el principal gatillante o desencadenante de los pacientes que son asmáticos. Un gran porcentaje del asma en los niños tiene factores genéticos, tiene factores hereditarios, mejor dicho. El asma es una enfermedad que tiene un componente hereditario muy importante y entonces esos niños que llevan una marca genética pueden desencadenar sus crisis por primera vez por una infección respiratoria. Por eso hoy día, en esta pandemia,
y en esta epidemia que estamos viviendo de los niños que regresaron al colegio, muchos de esos niños que nos llegan repetitivamente con, entre comillas, bronquitis a repetición o neumonías a repetición, no son bronquitis a repetición ni neumonías a repetición. Son pacientes asmáticos que exacerban los síntomas con infecciones respiratorias que las están pues cursando en sus colegios. Entonces, para resumir, sí, se puede diagnosticar asma antes de los 2 años. Y segundo, hay algunos virus como el rinovirus y como el metaneumovirus que son gatillantes, y pues todos los demás virus también, pero particularmente estos virus son gatillantes de infección de pacientes que van a ser asmáticos. Y una última pregunta antes de cerrar, que creo que es bien frecuente, y es los bebecitos menores de 2, de 3 meses que empiezan con estos cuadros virales de congestión nasal, de que no puede respirar, de que la mamá siente que en la noche se está ahogando. Recomendaciones o uso de medicamentos en estos bebés o qué hacer en este tipo de pacientes. Bueno, hay niños que desde pequeñitos marcan que van a ser riníticos. Entonces uno tiene que explorar si en sus familias, porque la rinitis alérgica sí que se hereda y sí que es incómoda. Si hay claros antecedentes de alergia, rinitis alérgica en la familia, es posible que estos niños pequeños tengan obstrucción nasal porque también van a ser riníticos, y uno podría hacer un tratamiento de prueba con un atomizador nasal antiinflamatorio de unos 10, 15 días y mirar. Pero también hay que mirar que estos niños no tengan enfermedades que condicionen que tengan obstrucción nasal crónica. Por ejemplo, niños con problemas de glutorios que están regurgitando su alimento, su leche hacia la parte posterior de la fosa nasal, y esto es un estímulo irritante persistente que causa obstrucción nasal. Es decir, un regurgitador nasal o un niño con reflujo significativo podría tener obstrucción nasal. O los niños simplemente por anatomía, los niños menores de 3 meses, por la forma de la anatomía de la nariz, pueden obstruirse más fácilmente. Y uno simplemente con un lavado nasal con suero fisiológico puede permeabilizarle las fosas nasales y los niños respiran mejor. Por eso si un niño lactante tiene las fosas nasales obstruidas, uno antes de alimentarlo tiene que buscar cómo desobstruirle las fosas nasales, porque puede ser que el niño se atore y hasta broncoaspire, porque imagínense uno con la nariz tapada y teniendo un pezón o un tetero en la boca, pues se atora necesariamente. Los niños son respiradores nasales más o menos hasta los 2 años y no pueden respirar tanto por la boca como uno hace. Cuando uno tiene la nariz tapada, pues uno respira por la boca. Los niños lactantes menores y mayores les cuesta trabajo respirar por la boca, entonces hay que mantener las fosas nasales permeables. Pero sí, los niños pequeños pueden tener rinitis alérgica desde muy temprana edad, hacer manifestaciones desde muy temprana edad. Y hay algunos niños, hay que poner mucho cuidado, recién nacidos con obstrucción nasal y secreción nasal sanguinolenta, sífilis congénita. Hay que estar pendientes que no nos pase de pronto, o un niño que tiene una infección por clamidia, también puede hacer obstrucción nasal con síntomas respiratorios, secreción ocular y ser una infección por clamidia. Entonces, siempre que haya un niño pequeñito con obstrucción nasal, es mejor revisarlo de su pediatra, y obviamente habrá factores anatómicos ya más raros que no se diagnosticaron, que una hipoplasia o una atresia parcial de coanas que hace que el niño esté muy obstruido, y pues hay que ponerle oficio a nuestros amigos otorrinos para que revisen bien si es que hay alguna alteración anatómica seria que hace que el niño no pueda respirar adecuadamente. Pero la mayoría de las obstrucciones nasales de los niños son funcionales, es decir, por acúmulo de moco que se puede limpiar con una buena técnica de aseo nasal, y los otros ya que fueran alérgicos, y los otros por algunas enfermedades infecciosas. Más o menos, obviamente, el reflujo y la regurgitación también pueden jugar un papel en algunos casos. Vale, bueno, entonces yo creo que es un tema sin duda súper interesante, que hemos tenido la gente muy activa con muchas preguntas. Creo que es un tema que sin duda todo el tiempo estamos mirando y que creo que nos ha impactado mucho más después de la pandemia.
inclusive para nosotros, tú que estás en la neumología, los pediatras, vemos todo tipo de pacientes con cuadros virales y con múltiples infecciones y sin mejoría, un mes, 20 días, 2 meses y no mejora, que creo que es difícil, pero que creo que la idea que nos queda acá es que siempre en la medida de que podamos seguir trabajando en la prevención y que bueno, si tiene ya dudas y el paciente está con infección, pues asistir y no hacer manejos individuales en casa o recomendados por farmacéuticas o lo último que le hice la vez pasada, porque podemos estar ante cuadros diferentes como tal. Entonces yo quisiera invitarte, Yura, a que nos des como 5 tips, como iniciamos al comienzo, cómo prevenirlos, qué podemos hacer todavía e insistir en qué es lo que vamos a hacer, porque sigue la lluvia, sigue el clima, siguen los colegios y no vamos a poder regresar sin duda a estar encerrados, ni es lo que se recomienda ni se recomendará seguramente en adelante. Entonces, como si para prevenir este tipo de infecciones en... Sí, lo primero es, yo diría que estar muy conscientes de que el ingreso y el regreso a la escolarización hace que se presenten con más frecuencia infecciones respiratorias, que la mayoría de las infecciones respiratorias que se presentan no generan complicaciones, pero que hoy día, pues como les tocó exponerse, digamos que masivamente y abruptamente de nuevo a los gérmenes que estaban guardaditos, entre comillas, pues hemos tenido unas presentaciones algo atípicas y hemos tenido entonces que soportar bastantes infecciones respiratorias y que yo creo que esto va a disminuir notoriamente ya en la medida que esa deuda que hablábamos inmunológica vuelva a ser resarcida y ya no estemos tan en deuda, si me cabe la expresión. No hay duda que hay que tener ese sentido solidario de no llevar a los niños en la etapa más aguda de la infección al colegio o al jardín para evitar contagiar a los demás, seguir utilizando medidas tan elementales como el uso de los tapabocas, el lavado de manos cuando se considere necesario. Adicionalmente, no automedicar, importantísimo no automedicar, y mucho más antibióticos, porque los virus no se manejan con antibióticos. Ese es el mensaje importantísimo. Estar consciente de cuáles pueden ser los signos de alarma, que les decía que se le hundiera el pecho, que le sintiera ruidos anormales, que el niño no estuviera comiendo, que estuviera con cambios del estado de conciencia, etcétera. Ese niño hay que tenerlo muy pendiente para consultar inmediatamente. Vacunar, importantísimo. Buen estado nutricional, importantísimo. Y no utilizar una serie de sustancias, medicamentos más manejados tradicionalmente sin mucha evidencia, porque pues generan gastos innecesarios, incluso algunos pueden generar complicaciones pues, que no queremos ver y pues no tiene sentido emplear algo sobre lo cual no hay suficiente evidencia. Y finalmente, y lo más importante, tener mucha paciencia en este momento, porque créanos que nosotros los trabajadores de la salud estamos también bastante preocupados por la cantidad de niños que estamos viendo en estos momentos y ha sido muy atípico. Pues nuevos gérmenes no hay, excepto los que ya conocíamos. Me parece que estaban latentes, digámoslo así, y llegaron y se expusieron de un solo golpe a todos nuestros niños. Y el invierno, la estación de lluvia que ha estado todo el año, no hemos tenido tregua en ningún mes del año que yo recuerde, y eso ha complicado pues mucho más las infecciones respiratorias de nuestros niños. Entonces, pues bueno, siempre tener a su médico de confianza, a su pediatra de confianza para que los oriente, y pues nosotros siempre estamos dispuestos a apoyarlos y pues bueno, tener toda la fe que esto ya va a ir mejorando y ya vamos a regresar como a lo que tradicionalmente teníamos, que era frecuente, pero no era tan intenso como todo el año, como ha sido este año. Vale, Yur. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Quiero invitarlos a que estén pendientes de nuestra página de Crianza y Salud, nuestras páginas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nuestro próximo live será el día 6 de diciembre, que creo que será el último de este año para entrar en un receso hasta el año 2023. Y bueno, Yur, gracias por siempre aceptar estas invitaciones.
que lo que estamos buscando día a día es formar a los padres, a los cuidadores, a todas aquellas personas que tienen dudas y que de pronto conectándose aquí empiezan a poder hacer sus preguntas, a tener dudas. Sin duda, después de todo lo que nos han dicho, que es lavado de manos, vacunación, no asistir en la fase aguda al colegio, uso de tapabocas en adultos que estén de pronto con enfermedades, porque en niños sin duda que todavía no vamos seguramente a utilizarlo y es como muy controversial si sí o si no, pero sin duda que no podemos dejarlos de mandar al colegio. Pero creo que sin duda lo que nos debió, cuando decías paciencia, es que nos quede como una enseñanza de todo esto que vimos con el COVID, o sea, quedarnos con las buenas costumbres de prevención, de buen lavado de manos, de vacunación, de todo aquello que de alguna manera nos ayuda un poco a mantenernos sanos o a prevenir cualquier tipo de enfermedades. Y bueno, sin duda seguir buscando el día a día, la inmunidad con la asistencia a los colegios, y seguramente que eso llegará a la normalidad, y es que no tengamos tantos episodios virales al año, pero sin duda, como tú lo decías en algún momento, casi que todos los niños tienen de 4 a 6 en un ambiente normal de cuadros virales al año, y ojalá pues tengamos vacunas, todas estas que están en fase de estudio para tenerlas mucho más, en un tiempo mucho más cercano en nuestro medio, y así poder proteger cada día más a nuestros niños en Colombia. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando activamente con sus preguntas, y espero que hayan quedado resueltas, y cualquier persona que quiera volverlo a escuchar, pues estará colgada esta conversación con Yur en nuestras páginas a partir de mañana, para que el quiera revisarla nuevamente la pueda ver. Bueno, muchas gracias por la invitación, que tengan una muy buena noche y pues sigámonos cuidando y pues de nuevo esto va a salir adelante con todas las medidas que hemos mencionado. Todo es cuestión de tener paciencia y asumir las conductas más racionales posibles para disminuir todas estas infecciones que nos están en este momento agobiando. Así es. Bueno, feliz noche para todos.